fundador y pastor de Ministerio Zoe Internacional, cuya visión es alcanzar y equipar a líderes a través de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Su ministerio nació por amor a las personas. Y ahora con ustedes, Pastor Ariel Obregón. Bien, 2 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 6, dice su palabra. La palabra se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que he estado presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Diga: yo soy obediente. Aleluya. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Ayúdanos, bendito Dios, a entender, a agradarte a ti con la fe, pero también, bendito Dios, queremos ser obediente a tu palabra, a tu mandamiento, a cuando tú nos hablas, Dios. Gracias, Padre, porque hoy te decimos, Señor, somos obedientes a tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos has mandado a lugares porque somos obedientes. Ahí hemos estado, Dios bendito, aleluya. Tú no eres un Dios que nos mandas de aquí para allá, de aquí para allá. Tú nos mandas a lugares con un propósito, Padre. Y si esa es tu voluntad, esa es tu misericordia, Padre, los que estamos aquí, te damos gracias y decimos, te hacemos caso, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Mire, Dios me ha permitido titular este mensaje, es un encuentro con Dios. Mire, nosotros, amados hermanos, cualquier encuentro, cualquier evento en lo natural, nos alegramos, nos sentimos elogiados. Y si tenemos que encontrarnos con alguien que amamos o que queremos tener algo con ellos, nos ponemos, bueno, no sabemos qué hacer. Pero desgraciadamente hoy en día el encuentro con Dios no lo queremos hacer porque las cosas del mundo nos arrastran y nos desvían. Y nos sentimos muy veces así como decir: ay, qué cursi, no quiero buscar a Dios. Pero sí podemos buscar otras cosas que nos alientan, nos animan, nos gusta, y no queremos buscar un encuentro, no tener un encuentro con Dios. Juzgue usted. Una persona que tenga una vida en obediencia está llena, escuche bien, del respaldo de Dios. Usted dirá: bueno, mejor no me quiero desviar porque si no va a ser otro mensaje. Entonces, toda aquella persona que sea obediente con Dios está llena del respaldo de Dios, y ese mismo Dios que te da la luz del día, te da el sustento de cada día en tu vida, en la vida de tus hijos. ¿Está conmigo? También te dará un sinnúmero de bendiciones que nosotros desconsideradamente, deliberadamente no le entendemos, sino que creemos que lo merecemos porque somos mejor que Camaniel. No, mejor que te sientes que tú todo lo mereces. Qué horrible es ser y entender que tú lo mereces todo.
Qué horrible es que te derrites cuando alguien no te saluda porque no te miró. Una persona me saludó el otro día, me dice, entró, llegó, saludó, me vio, tuvo contacto conmigo visual y me dice, después que saludó a todo el mundo, porque estaba enojado, me dice, no te saludé, ¿verdad? Me dice. Santo Dios, digo yo, te reprendo, Satanás, porque el ignorar es pecar. No. Bueno. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de ser obedientes. Dios nos manda a amar y respetar a nuestro prójimo y primordialmente a nuestro Dios. Entonces, la vida forma grandes bendiciones cuando tú le agradas a Dios en la obediencia, le agradas a Dios con la fe y encima eres un fiel siervo especial de Dios, un fiel servidor de Dios. Escuchándole a la pastora, dice, Dios ha puesto en el corazón de Dios, porque todo lo que nosotros hacemos aquí ha salido, hemos escuchado del Dios Todopoderoso y ha salido del corazón de Dios. Y lo que hagamos lo hacemos con el corazón de Dios para bendecir a aquel que necesita. Y hoy en día hemos entendido generalmente que el que más necesita es el niño. Porque el niño, si no lo educamos, no le enseñamos y no le enseñamos la palabra, va a ser un desastre cuando sea grande. Su misma palabra dice, instruir al niño ahorita cuando está pequeñito, porque grande será más fatal. Dubrando de una manera así. Entonces la obediencia, cuando forma parte en tu vida, Dios se agrada, Dios te bendice. Mire usted, amados hermanos, nosotros que tenemos hijos, cuando un niño de nosotros es obediente, le damos todo, no importa el precio, por decir así, le damos todo, y más que nuestro Dios, que si nosotros nos movemos, caminamos, respiramos, vivimos en esta ciudad, en este mundo, es porque Él permitió. Ni tu mamá ni tu papá son derechos de tu vida, de nuestras vidas. Ni mi mamá ni mi papá tiene dueño de mi vida. Es Dios, que Dios usó, permitió que un hombre y una mujer se unieran para que tú te procrearas. Entonces, cuando tú formas partes en tu vida, la obediencia, Dios se encarga y dice, mira, este niño, esta niña son obedientes. Entonces Dios, hay que decirle, Padre mío, haz tu voluntad en mí. Mateo, para que nos vayamos introduciendo en el mensaje, Mateo capítulo 26, capítulo 42 dice, Mateo capítulo 26, versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amados hermanos, si nosotros pasamos por dolores, circunstancias, problemas, Señor, gloria a Dios, hágase tu voluntad, porque tú nos das, tú nos quitas y por un propósito es. Definitivamente, primeramente, vamos a hablar de un par de palabras para que me puedan entender lo que verdaderamente se está refiriendo aquí. Hay que definir muchas palabras, por ejemplo, para que esta predicación pueda llegar el nivel que quiero llegar a decirles. Primer punto es, obedecer es cumplir la voluntad a quien te manda. Dios nos pone cosas en nuestro corazón, y si tú estás haciendo obediente con lo que Él dice. Otra cosa Dios nos da dirección. Es cuando nosotros tomamos la dirección de cuando Dios nos da, es tomar una dirección donde Él nos dirige. Muchas veces, hay veces tomamos diferentes direcciones nosotros, porque no le pedimos ¿cómo se dice? No le pedimos el consentimiento a Dios. Si no, nosotros queremos hacer. No se ha fiado por ahí que dice las madres saben, pero nosotros como hijos no queremos entenderlo. No, mi mamá es un anticuado, mi papá es un anticuado. No, ella está viejo, él no le gusta. No, pero los padres nos dicen algo porque ellos saben ni conocen.
Nosotros no somos locos como padres para decirle a tu hijo: no vayas ahí, o no hagas esto. Bien, déjeme. Entonces, nosotros como padres tenemos que como hijos, tenemos que escuchar la dirección de nuestro Dios que está en los cielos y de nuestros padres que están en la tierra. Ahora, Dios quiere dirigirnos a lugares. Y cuando nosotros recibimos la dirección de Dios, es porque Él está enderezando nuestra vida, llevarnos al correcto lugar para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por gracia de Dios y por la misericordia de Dios, nosotros no queremos a veces ni levantarnos temprano. Yo me vine a la hora a las 3 de la madrugada, me levanté a las 4 de la mañana, pero qué más rico sería quedarse acostado uno en casa. Pero porque la obediencia de Dios, tenemos que hacer lo que Él nos mande cuando amamos a Dios y amamos lo que nosotros queremos hacer. Cuando tú no amas algo, no lo haces de mala gana, lo haces porque ahí se va. Y recuerda que los deseos, el gusto, la forma de hablar sale de nuestro corazón. El corazón, yo por eso le digo: Señor, cámbiame este corazón, ponme un corazón perfecto conforme a tu amor, a tu voluntad, porque yo así voy a amar mejor, voy a dar mejor. Pero bien, Dios quiere instruirnos a través de su palabra. Dios quiere que nosotros pongamos, aunque sea unos 5 o 10 minutos diarios, para leer su palabra y orar cada vez que nos levantamos. Cada vez que nos vayamos a acostar, amados hermanos, démosle gracias a Dios, porque no sabemos si nos vamos a levantar. Mientras si nosotros nos acostamos ya orado, el Señor sabe. Mi hija de 2 años, Surichaday, le dice a su mamá: mamá, vamos a orar. O a mí me dice: mamá, papá, vamos a orar. Y le digo a mi esposa: mira qué lindo que nuestras hijas, nuestro hijo nos dice a hora de orar. Y es una costumbre que debemos de agarrar todos nosotros. Orar, porque no sabemos si Dios nos va a quitar la vida esa noche. Hay muchos, amados hermanos, si agarramos aquí porque ahora es puro Google. Si ahora agarramos el Google, vamos a mirar cuánto gente no se levantó ahora. Va a ser miles de gente en todo el mundo. Y nosotros, amados hermanos, estamos vivos. Tenemos que darle gracias a Dios que tenemos un padre, una madre que se cuida, que nos cuida como nosotros los grandes, los adultos. Tenemos un padre que no nos preocupamos por nada. Obviamente como ser humano nos preocupamos, pero decirle: Señor, aquí te pongo esto. Pero bien, entonces Dios quiere instruirnos, y especialmente en su preciosa doctrina, para comunicarnos lo que es eficaz es creer en Él, ser bautizado, recibir a Dios y ser obediente y tener fe en Él. Entonces, la palabra de Dios en muchos de sus libros, en muchos de sus capítulos y versículos, habla acerca de personas obedientes, pero también de muchas personas desobedientes. Tenemos la esposa de Lot. Cuando lo sacaron, le dice al ángel: no vuelvas a... pero por ella volví a ver, se quedó una estatua de sal. Y nosotros muchas veces el Señor nos dice: si confiesas con tu boca que yo soy tu Señor y te apartas de pecado y te sumerge en el agua, ve y no peques. Pero nosotros, amados hermanos, aún con todo, hay veces siempre seguimos pecando. Dios nos conoce que el ser cristiano va aprendiendo uno poco a poco. Entonces, pero también hablando en la Biblia sale que hay muchas personas que son obedientes y muchos que son desobedientes. Y ustedes saben cómo terminan aquellos que son desobedientes. Cuando un padre le dice, me estaba acordando yo ayer que mi mamá me decía: no quiero que te salgas de las escuelas. No me acuerdo cómo se le llama allá, ¿cómo se llama cuando uno no va a la escuela? ¿Cómo? De pinta, no vaya de pinta. Y una vez me dice que en vez de ir al grado se va para otro lado.
Me estaba acordando yo ayer y entonces me dice mi mamá no sé qué fue lo que pasó. Había un grupito ahí que se escapaban y no iban a la clase. Y una vez menciona a mi mamá eso y le digo, no me voy a escapar. Le digo, y me escapo. Y nos fuimos a un lugar, se llama ya la Laguna de Tizcapa, sin saber nadar. Cuando llegué al lugar, le digo al muchacho, ¿sabes qué? Me voy a devolver, porque esto no es para mí. Iba con miedo, pero tenía la curiosidad de ir a ver qué se sentía escaparse de la escuela. Una adrenalina que se siente horrible. Llegué al lugar, cuando miré la gran laguna, los grandes neumáticos y gente que se lanzaba, yo quería hacerlo, porque uno como ser humano es como Vicente. Se mueve y hace las cosas que hace la demás gente, pero nosotros no lo queremos hacer. Siempre, pero bien, resulta que me voy y por nada me ahogo. Y me acordaba que me decía mi mamá, te dije no vayas, no hagas esto, no te juntes con esta gente. Y yo decía, no, mi mamá está loca. No, es que mi mamá es anticuada, mi mamá es vieja. No sabe, soy joven, yo puedo. No, mentira. Experimentar sin el consentimiento de nuestro Padre Dios y nuestros padres terrenales, nos va a ir mal, porque estamos desobedeciendo a lo que nosotros debemos de ser. Pero bien, todo aquel que es desobediente le pasan cosas. Sácame la basura, por ejemplo. ¿Cómo? Le pasa cosas malas, amén. ¿Ve? Entonces a veces le decimos nosotros, engañamos. Y que no debemos de ser obedientes ni con Dios ni con nuestros padres. Entonces, amados hermanos, a lo que quiero llegar es con esto. Y usted va a decir, bueno, pastor, ¿qué me importa? No, lo que quiero llevar esto es que cuando nosotros somos desobedientes y escuchamos a otros, nos va a ir mal. Entonces, lo que quiero llevar es que la desobediencia en cualquier aspecto de nuestras vidas, la desobediencia, vamos a terminar mal. Ahora, amados hermanos, vamos a irnos a Salmo 143, versículo 10. Dice su palabra: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Solo una pregunta: ¿has orado tú así, pidiendo dirección a Dios? Si tu respuesta es sí, déjame decirte algo. En pocas palabras, estás pidiendo a alguien que ese es un Dios para que te dé órdenes, y por eso ende a disputos, a desobedecer. ¿O me equivoco? Porque, como mire, lo que quiero decir es, en muchos de los casos no sabemos ni lo que pedimos ni lo que decimos, y es el peor caso, que ni sabemos hablar con el Señor porque estamos preocupados, pendientes de los quehaceres, como Marta, preocupados de las otras cosas, que cuando tenemos el contacto con Dios no lo hacemos bien. Y bueno, ¿cómo así, pastor? Bueno, déjeme decirle, la palabra de Dios nos menciona que a través de la fe podemos llegar a ver milagros asombrosos, milagros extraordinarios, milagros que nosotros no nos imaginamos que existen en nuestras vidas, porque hay algo que está obstaculizándonos para no ser obediente al Señor. La palabra de Dios nos menciona a través de la fe que podemos ver milagros asombrosos. Por ejemplo, tenemos a Naamán, que se tenía que sumergir 7 veces. Eliseo ir al arroyo y ir con la viuda. Y Pedro en la pesca. Pero para que me puedan entender, vamos a leer en Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11 dice. Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago
de Genemazaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pecado, mas en tu palabra echaré la red. Aleluya, aleluya. Y habiendo encerrado gran cantidad de peces, y su red se rompía. Habiéndolo encerrado con gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llevaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pescador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescadores de hombre. Aleluya. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejaron todo y le siguieron. Amados hermanos, Dios nos da miles de bendiciones, nos da amor. Sigamos a Él, sigámosle a Él, busquémosle a Él. A Isaac no ir a Egipto. Jesús, porque cuando fue bautizado, milagro vino de él. Segunda de Reyes capítulo 5, versículo del 9 al 15 dice: Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 9 al 15 dice: vamos a hablar un poco de Naamán, un hombre soberbio que hoy en día existe. Segunda de Reyes capítulo 5, versículo de 9 al 15. Hoy en día está llena la iglesia, desgraciadamente, de gente soberbia. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de las casas de Eliseo. 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ven y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te será restaurada y serás limpio. Aleluya. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará sus manos y tocar el lugar, y sanará la lepra. 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no sería también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Aleluya. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía,
y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, aleluya. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Qué lindo es, amados hermanos, cuando nosotros somos obedientes al Señor. Qué lindo es que sin necesidad de nosotros hablar, Él conoce lo que nosotros vamos a hacer. Él nos conoce. Este ejemplo, amados hermanos, lo hemos utilizado para entender un poco mejor, pero nos servirá de mucho el día de hoy, porque podemos ver que alguien como Naamán, soberbio, sin buena actitud, porque creía que lo tenía todo, pero sobre todo sin fe. Ahora la pregunta es: ¿crees que en todas las cosas es necesaria la fe para lograr un milagro? Sin duda, algunos de ustedes van a decir, porque ya les oí la historia, me dirán que no. Podemos apreciar cómo este hombre, lleno de enojo y con refunfuño, alegaba que no eran mejores los ríos de su ciudad que el Jordán, pero más sin embargo, a base de que su siervo lo terminaron convenciendo, y tomó la decisión y obedeció, y para su sorpresa alcanzó el milagro deseado. Amados hermanos, no te juntes con yugos desiguales que no creen en Dios, porque te van a llevar a lugares que no estamos dispuestos a ir nosotros, a pagar por algo que no merecemos. Dios no nos quiere ver, amados hermanos, con problemas. Dios no nos quiere ver en conflicción, en conflicto. Él quiere que nosotros creamos en Él y que los milagros están ahí al alcance de nosotros, siempre y cuando nosotros busquemos de Él y creamos en Él. Aleluya. Entonces, déjame decirte que el Señor dice: levántate fuerte, sé valiente y activa esa fe, porque con la fe vas a activar el milagro que tú necesitas, que tú buscas para tus hijos. Aleluya. Dios quiere, amados hermanos, que nosotros nos movamos con fe, de creer. Mira, amados hermanos, hace varias semanas el Señor me dijo: ve para allá. Señor, le digo yo, pero si voy a ir allá va a ser problema. Ve. Y me quedé pensando: Señor, tú dijiste, voy a ir. Con la fundación. No, Padre, porque van a decir la gente que nosotros somos pidigüeños, somos pide aquí, pide allá. Y me dice: ponla. Yo conozco tu corazón. Una persona me dijo ayer, Enoch, tú tienes buena reputación, me dice. Y la gloria sea para el Señor. Porque todo lo que se hace aquí se hace por amor a Dios, por amor al prójimo, y se da con eso conforme al que Dios pone a nosotros las cosas. Todo lo que está aquí es de Dios y de ustedes. Mi esposa, mis hijos, no somos dueños de lo que tenemos, solo cuidamos. Y le pido por favor que nos ayuden a cuidar, porque todo aquel que viene aquí, en vez de traer 10 dedos, trae 40 dedos en la mano. Y en vez de traer 2 manos, trae 20 manos en sus manos, en su cuerpo, para que me entiendan. Entonces, amados hermanos, todo lo que está aquí debemos de cuidarlo. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo del 1 al 16. ¿Está conmigo, amados hermanos? ¿Sí? ¿No está aburrido? Aleluya. Naamán, un hombre soberbio. Sí, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 15 dice: muchos de nosotros a veces nos movemos por emociones, y en vez de buscar la palabra de Dios vamos a preguntarle al brujo, porque ahora se le llaman, ahora los profetas, así lo busca la gente. Ya la gente no quiere escuchar que te arrepientas, que busques a Dios. La gente nada más quiere buscar, quiere un carro nuevo, quiere una mujer nueva. Ahí la tienes.
tengo mi esposa, mi esposo, tengo hijos, ya quieren todo nuevo. Sí. Ya la tienes ahí. Yo cada día miro bien linda a mi esposa. Aleluya. Entonces, no sé si debo decir esto, pero ayer le digo a mi esposa, ¿te pusiste Botox? ¿Botox? ¿Por qué? Porque se te mira bonita la cara, le digo. Si te pones, dame a mí, le digo. No, a mí no me pongo eso, ni quiera Dios. Salgo corriendo. Una vez fui, me voy a confesar con ustedes, fui. No, hombre, eso es horrible. Imagínense, dice que la belleza cuesta. Pero bien, juzgue usted. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 15 dice: entonces, qué lindo es, amados hermanos, cuando nosotros le hacemos caso. Me acuerdo hace mucho tiempo, amados hermanos, y por eso el enemigo va a poner cosas en las vidas de nosotros y cosas de tratar de separar, de tratar de funcionar de una manera incorrecta. Porque Dios, mire, cuando Dios dijo, en este lugar hay una iglesia, ahí van a poner casa, ahí van a hacer casa. Nosotros decimos, bueno, ¿cómo vamos a poner casa si solo mi esposa y mis 4 hijos? Ve. No, pero ve. No, pero ¿cómo? Ve. Y aquí estamos. Con la fundación de los niños. Pastor, mire, le decía a Dios antier. No, pero mira, van a pensar, no importa, ponla. Yo conozco y usó a este muchacho que se llama Enoch Lol de Guatemala. Vamos a ir el martes aquí a comenzar a donar. Después vamos a ir a Guatemala a donar. Y después vamos a ir a Tijuana. Y a cada uno de nosotros, de ustedes, amados hermanos, que nos están escuchando, como dijo la pastora, donde ustedes miren que hay necesidad, díganos. Pero no vamos a mandar las cosas hacia a la loquera. Vamos a controlar lo más que se pueda. Pero bien, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo de 1 al 15 dice: entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Llegó a él una palabra de Jehová que decía: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo Keriet, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Yo te he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vio junto al arroyo Keriet, que está enfrente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Aleluya. Pasado unos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive ahí. Y ahí le ha dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había ahí una mujer viuda que estaba recogiendo leñas. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en esa vasija. Y ahora recogía 2 leñas para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová tu Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija no disminuirá hasta el día
que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya. La viuda fue e hizo como lo había dicho Elías, y comieron él y ella y su casa durante muchos días. Cada vez, amados hermanos, que nosotros escuchamos la voz de Dios, cada vez que nosotros tenemos la comunión con Dios y Él nos habla y nos dice, seamos obedientes, porque Dios suple, Dios provee, Dios da, y todo lo que nosotros tenemos Él lo multiplica, siempre y cuando que nuestro corazón sea intacto, genuino con Él, aleluya, y con nuestros seres queridos, aleluya. Esta historia, amados hermanos, nos recuerda del poder, el gran poder de la palabra de Dios que ha descendido en este lugar, que está pendiente para los hijos, y hoy nos la arrebatamos. Decimos, Señor, yo te atrevo, agarro esa palabra que tú tienes de bendición para mí, aleluya. Ese es el poder, pero nosotros muchas veces, amados hermanos, no recibimos ese poder porque andamos en la carne. No estamos conectado con el Señor, amados hermanos. Yo parezco loco, amados hermanos. Yo hablo con Él y le digo, Señor, mira, papacito, le digo esto y lo otro. Y le dije anoche, casualmente, en el baño, le dije yo ayer, Señor, soy inútil, le digo, porque cada día, cada segundo te pido hacer algo, que me ayudes, que me dé dirección. Y me dice el Señor, yo me complazco con eso. Y eso es lo que me gusta y me quiere. Y en la noche me exalta la palabra, una palabra que me dio mi esposa y otra palabra que me dijo Enoch. La gente conoce tu corazón. La gente sabe que tu reputación es buena. Le digo, Señor, ayúdame a permanecer así, aleluya. Entonces, amados hermanos, esta historia nos recuerda el poder que tiene su palabra. Su palabra de Dios dice, levántate, esfuérzate, yo iré contigo, no temas, hazme lo que yo quiero que te hagas. ¿Qué tienes que hacer? Como Elías, imagínense, Elías, si nosotros natural escuchamos la palabra de Dios, dice, ve allá, Ariel, o ve allá, Karen, dentro de 10 millas te voy a mandar 4 cuervos para que te den de comer. Pensamos, pero la obediencia del Señor, sí, heme aquí, Señor, mándame a mí, y lo haremos. El poder de Dios es tan grandísimo. Elías logró grandes proezas, pero veamos en el versículo 3 y 4 que Elías le dieron órdenes de Dios, en donde le decía que fuera a cierto lugar, que ahí comería y que los cuervos le darían de comer. Me imagino, Elías pensó por un momento como ser humano, pero yes sir, yo voy para allá. Es como nosotros, hermanos, nos movemos con la convicción de que Dios nos ha dicho que lo hagamos, aunque no miremos nada. Yo no sé usted, pero yo me he levantado en las noches solito, volviendo a ver para arriba. Padre, dame una señal, le digo yo, que vas a hacer grandes cosas. Y páseme bien el versículo de que cuando salió Abraham, le dice, mira, cuenta las estrellas. Le digo, thank you Jesus. Mi tiempo, tu tiempo no es el tiempo de Dios. Él mira el sacrificio, Él mira el amor, Él mira las cosas, las condiciones como estamos trabajando, aleluya. Así que no te preocupes. Pero más sin embargo, Elías obedeció. Y sorpresa, así sucedió. Entonces, ¿sabe por qué pudo comer? Verdaderamente que me vas a decir que comió porque le daba comida a los cuervos. Sí, cierto es así. Pero en todo esto radica algo fundamental, que es la obediencia. Dios quiere que nosotros le seamos obedientes a Él en todo. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, porque el enemigo también. El enemigo te pone cosas iguales que el Señor. Juzgue usted. Entonces, ponte a pensar, amados hermanos, si Elías hubiera desobedecido, me imagino que los cuervos hubieran estado juntando la carne por tiempo y hasta se hubiera podrido. Y Dios sí tiene
que ver con eso cuando no le hacemos caso a nosotros, porque no le somos obedientes. Él quiere que nosotros le seamos obedientes. Si Dios le había dado la dirección equivocada, él decía: ¿cómo me mandó allá? Me mandó unos cuervos. Y pensó por un momento, como ser humano, creo que se equivocó. Yo pienso, no sé, cuando estábamos allá, le voy a decir, pero qué bueno que si encontraron a un hijo obediente al cual le llevara la comida. Por la obediencia Dios permitió poner este ministerio de pan de vida a las criaturas, los niños que necesitan más. Los niños necesitan de los adultos, de los padres, para guiarlos en todo. También en los versículos siguientes sucede lo mismo. El versículo 7 al 15, cuando Dios lo envió con la viuda, de la cual tú seguramente ya conoces la historia que yo se la acabo de leer. Pero más sin embargo, Elías obedeció a la voz de Dios. ¿Cuánto, amado de nosotros hemos obedecido la voz de Dios? Muchos, y me pongo yo ahí. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y somos obedientes, Dios nos bendice. Pero no te va a bendecir, amados hermanos, yo le voy a servir para que me dé un carro, para que me dé, no, $1,000,000, no. Él te bendice en otras cosas: salud, vida. Amén, aleluya. Entonces mire, Elías, igual que nosotros, porque somos obedientes, Dios nos va a bendecir y nos va a poner las cosas ahí a la mano. Diga conmigo: yo soy obediente. Aleluya, bendito sea Dios. Lucas capítulo 3 versículo 21 al 22 dice, Lucas capítulo 3 versículo 21, y vamos cerrando con esto ya. Lucas capítulo 3 versículo 21 al 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió, aleluya, y descendió en él el Espíritu sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ven, aleluya. Cada vez, amados hermanos, que nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, somos obedientes cuando Él nos habla. Dios dice: este eres mi hijo, tú eres mi hijo en el cual yo tengo complacencia. Yo te bendigo, yo te cuido, yo hago todo necesario para que tú estés en el lugar preferido, en el lugar que yo quiero que tú vayas. Dios no nos quiere ver, amados hermanos, aturdidos, preocupados. No. Muchas veces nosotros estamos así porque nosotros mismos nos metemos por desobediente. Aleluya. Mateos capítulo 3, versículo 13 al 17 dice: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, le dice el Señor. Y le dice Juan: ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos los fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como de paloma y se posaba sobre él. Y oyó una voz de los cielos que decía: aleluya, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, a quien yo amo. Un hombre sin pecado, un hombre que él podía, pero él tenía que ser obediente porque el Padre lo había dicho. Aleluya. ¿Qué te parece la enseñanza de Jesús? Este es un aspecto de la obediencia. A mí me parece genial, espectacular, porque si tú no mal recuerdas, Jesús era el único hombre que no tenía pecado, no había conocido ningún pecado, y más que aún no había tenido ninguna falta en su haber nacido. Para que entienda mejor, el bautismo es una figura de purificación de pecado, donde cuando tú sales del agua, aleluya,
renovado como un hombre nuevo y tus pecados se quedan en el agua. Mire qué tremendo es. Tú metes un papel en agua, sale desbaratado. Y si metes tú una tinta, no la puedes recoger para atrás, se desintegra. Así son cuando nosotros nos bautizamos en el agua. El Espíritu Santo nos borra, nos quita los pecados. Aleluya. Entonces, esa es la figura de la sumersión de una persona en el agua cuando se bautiza. Todos los pecados quedan ahí. Entonces, si Jesús no había cometido ningún pecado, de igual manera no era necesario que él fuera bautizado. Inclusive en el versículo 3 de Mateo 14 dice: Juan el Bautista dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú acudes a mí. ¿No sabes por qué lo hizo Jesús? Aunque no le fuese necesario, lo hizo por la obediencia. Tanto así que cuando salió del agua, se le hizo audible la voz del Dios Todopoderoso. Aleluya. Entonces pregunto, ¿ya eres tan obediente que haces y cumples lo que la voz de Dios te hace escuchar? Nosotros, vamos, hermanos, escuchamos a los vecinos, escuchamos las otras cosas, pero no escuchamos la palabra de Dios, porque no tenemos la comunión con Dios. No tenemos, amados hermanos, toda aquella integridad, el momento que nosotros necesitamos escuchar. Mira, nosotros necesitamos escuchar la voz hasta para hablarle a nuestros hijos, para pararme aquí y predicar: Señor, ¿de qué predico? ¿De qué necesito que tu pueblo escuche? Él te habla. Dios se agrada con el hijo obediente. Y si no sabemos, miremos nosotros con nuestros hijos. Con nuestros hijos. Aun cuando se portan mal, nosotros les damos lo que es porque queremos hacerlo feliz. Mateo capítulo 26, capítulo 42 dice, otra vez, Mateo capítulo 26, versículo 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Honra a tu padre y a tu madre, que ese es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien, escuche, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Amados hermanos, mi generación y su generación, cuando se termine, va a ser un caos si nosotros no guiamos a nuestros hijos. Hay hijos que le dicen a los padres: ¿oh, no te fijaste? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y cómo? Dios guarde que yo le diga así a mi madre, aún ya que estoy viejo, me agarra, me pega, allá decimos en Nicaragua, me da un pescozón. Dios guarde que alguien le levante la voz a su padre en nuestros tiempos. Pero hoy se ponen de tú a tú. Hoy se creen ellos que ellos merecen todo, pero se debe a la gavilla que andan ellos metidos. Aleluya. Juzgue usted. Entonces, amados hermanos, todo aquel que honra a su padre, todo le saldrá de. Mire, el Señor, amados hermanos, honró a su padre. No debe ser bautizado, pero él dice: yo voy a ser, porque todo ser humano, aunque no haya pecado, yo me voy a bautizar. Mire, el Señor lo mandó, su padre: véaste como ellos para que mires lo que se corren ellos y mueras por sus pecados, porque le tengo un amor a ellos. Y nosotros, amados hermanos, no recibimos ese amor. Somos malagradecidos. Por eso siempre pongo en mis predicaciones, amados hermanos, que si nosotros nos llama el presidente de los Estados Unidos o el presidente de México, no vayamos tan arriba, o el presidente de Nicaragua, que está malo, nos sentimos ay, se me dio, me invitó y querés esto y el otro hace lo mejor, que menos que tu padre
nuestro Dios, aleluya. Debemos de, amados hermanos, comenzar a entender y figurar qué es lo que vamos a hacer nosotros. Todo aquel que honra a su padre y a su madre tendrá larga vida, dice el Señor. Lo voy a bendecir. Lo voy a bendecir. Dos elementos de obediencia que pueden ser considerados en tu vida. Debe ser obedecer a Dios como lo hizo Jesús, anteponiéndose, amados hermanos, la voluntad del Padre a la de Él. Pero a la misma línea de tendencia a la obediencia a los padres. Hello. A los padres, y para este último hay recompensas. Entonces reconsiderémoslas. Amados hermanos, qué lindo es cuando le hacemos caso a Dios. Somos obedientes a Dios y somos obedientes con nuestros padres. Perdóname, Señor, usé una palabra, una expresión que no me gusta. Seamos obedientes. Seamos obedientes. No importa que tengamos 60, 40, 30 años, porque 30 años para abajo están confundidos nuestros hijos. Pero la culpa es de nosotros, no son de ellos. Yo he escuchado por ahí, dice, porque como dejé a mi hijo abandonado y lo dejé en Centroamérica y no le di lo que necesitaba, hoy le doy algo. Le doy dinero para que se emborrache, le doy dinero para que compre marihuana, para que haga otra cosa. Ese es pecado. Tu culpabilidad, ¿sabe cómo se recompensa? Ven arrodíllate. No puedes pagar ni con dinero tus pecados, ni tus faltas. Pero hay personas que dicen, no, porque yo lo dejé abandonado, ahora le voy a dar un carro, lo voy a mantener, le voy a hacer esto, lo que está haciendo es pecando más contra sus hijos, llevándolo más al Seol, y encima usted también va a ir ahí, porque no que recapacita. Un hijo no vas a sanar. Bueno, no me quiero desviar, pero mire, se sana pidiendo perdón, entendiéndole que como ser humano cometió un error, y como lo puede hacer es dándole amor, cuidándole, pero no pagando cosas. Aleluya. Entonces, amados hermanos, la obediencia a Dios es uno de los deberes supremo de los hombres, porque Él es el hacedor y los hombres dependen de su bondad y están sujetos a la ley. La obediencia a Dios, a Cristo, es debida también porque Él nos ha redimido con su sangre preciosa. La obediencia a Dios debe hacerse de corazón. Hay gente que dice, amados hermanos, aquí estoy yo, me apunto del otro. Yo he escuchado eso. Y digo, hasta no ver, no creer. Porque por hablar no se paga. Por hablar no se pierde. Por hablar no importa. Son hechos los que mandan. La obediencia también se debe a los padres. Y en este sentido se llama obediencia filial. Porque todo aquel que es obediente al Padre es un fiel. Aleluya. Qué lindo es ser. A mí me decían a mí en Nicaragua, y bueno, no voy a hablar de mí, pero qué lindo es ser obediente con sus padres. Ahí en Nicaragua, bueno, voy a mencionarlo porque vale la pena hablar de esto. Yo era vago, pero llegó un momento que me gustaba jugar bastante béisbol. Me metí a una liga y decía, yo no oraba, sino que rezaba. Y decía el coach, me acuerdo que era Enrique Cortés, decía, mira, de todo lo que están aquí, Ariel es el más diferente a todos. Él
juega primera base, es número 1. Dice, y recoge las mochilas, los zapatos, esto y todo, y es humilde y ayuda a la gente. Y lo más no lo quiero decir, búscalo en internet, ahí está. Entonces, amados hermanos, nosotros los cristianos prestamos obediencia a los mandatorios y a las leyes por las cuales o por la causa de la conciencia. Ya para cerrar en este mensaje, amados hermanos, me regalan 3 minutitos. Vamos a estudiar el versículo de Marcos, capítulo 16, versículo del 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Ese es un mandato que Dios nos ha dado. Es una bendición, es un poder a través del Espíritu Santo que lo debemos de nosotros atesorar y hacerlo, ir a predicar la palabra de Dios. Aquel necesitado que el enemigo lo tiene confundido, ellos están contentos donde viven, están felices, pero hermano, sabe que Dios los quiere sacar de ahí. Pero nosotros tenemos ese poder a través del Espíritu Santo. Pondremos manos, dice, y sanaremos enfermos. Aleluya. Hablaremos lengua cada vez que nosotros la podamos verdaderamente ponernos en contacto con Él. Aleluya. En el versículo 16, amados hermanos, Jesús nos enseña cómo podemos alcanzar la salvación por medio de 2 elementos con los cuales Dios se hace manifiesto en nuestras vidas. Y esto es el creer y obedecer. Aleluya. Primero, creer en el Dios vivo, en el Dios viviente y en Jesús. Y segundo es obedecer, es bautizarse, obedecer a su palabra, ya que esta no es una cuestión solo de creer, sino también de obedecer a su palabra. ¿Cuántos de los que están aquí Dios le ha dicho algo? No levante la mano. O lo que tú que me escuchas, ¿cuánto Dios te ha dicho? Muchas veces te ha hablado. Ha dicho sí y lo has cumplido. ¿Cuántos de nosotros hablamos y prometemos y no hacemos nada? Dios se agrada del corazón del hombre que tiene el corazón limpio. Él entiende como ser humanos pecamos día a día. Se peca hasta con el pensamiento. Pero es ahí donde nosotros debemos decir: Señor, lo que pensé está mal, perdón. Tenemos que hoy activar en la fe que Dios nos ha dado, en su palabra que Él nos ha dejado, ir a predicar el evangelio. Amados hermanos, yo los invito esta mañana que usemos el poder de la obediencia. El poder de la obediencia tú lo tienes en tus manos, literalmente hablando, pero está en tu corazón si tú lo quieres ser. Ministerio SOE Internacional, en donde la Biblia cobra sentido. Créele a Dios y sueña en grande. Visítanos en nuestra página de internet www.soeradio.org, en Facebook SOE Ministries Internacional.